Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas, los días lunes. Ojo con la salud con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Hoy estamos de alguna manera haciendo alguna síntesis programática porque estamos reformulando también tanto esquema en mi parte interna como operador, así como en los distintos equipos de trabajo porque viene una nueva etapa, tenemos que cambiar de programa. Ha fallecido uno de nuestros habituales acompañantes los días lunes, Vladimiro Mujica, un excelente profesional, científico, docente universitario, conferencista, luchador incansable por la democracia. Desde aquí pues honramos su memoria. Eh, bueno, y le pedimos a todos, pues, como siempre hacemos, que cuidemos nuestra salud, porque a veces, pues, o sea, nos abocamos a la intensidad del día a día y se nos escapan algunas precauciones, pues, de salud que nos llevan a, a tener episodios lamentables, ¿no? Y bueno, nos sobrecargamos de cosas, nos angustiamos por cosas que no podemos resolver directamente, asimilamos muchas complicaciones, pero en el fondo, pues estamos aquí de paso, sí, uno lo acepta, pero a veces cuando se va un amigo que nos ha acompañado durante tanto tiempo en este canal, pues por supuesto que nos impacta y por eso pues queremos honrarlo hoy y en ojo con la salud, pues no ser reiterativo, pues en cuanto a que podemos hacer muchas cosas, pero dosificando los esfuerzos, no extremarnos, porque al fin y al cabo, pues uno solo no cambia el mundo. Si no lo cambian muchos, pues bueno, pero de todos modos, pues la lucha continúa. Este es el trabajo del día a día de todo profesional, de todo ciudadano ejemplar, digno y trabajador. Este, está expuesto uno, doctor, pero bueno, a la memoria de Vladimiro Mujica, pues hacemos este primer programa de la semana, que él vendría después de usted, pero bueno, ya no está. Entonces, bueno, adelante con el tema de hoy sobre salud y Sí, después en continuamos. realidad lo que usted dice lo hemos venido manifestando siempre en nuestros programas. Hemos hablado y hemos hecho muchos programas sobre estilo de vida saludable, sobre los efectos de la ansiedad, el estrés. En realidad, pues es un mundo que nos trae a la carrera, nos trae estrés por todas partes y eso es uno de los grandes enemigos, muchas veces silenciosos. Silencioso, Eh, ¿sí? Porque si nosotros no estamos pendientes y no ponemos atención a todos estos detalles de la vida que pueden en un momento dado afectarnos, no nos damos cuenta que Él está muy dentro de nosotros y generando toda una serie de cambios en nuestra salud y en nuestro metabolismo, Sí, eh, que van de alguna u otra manera pues a contribuir a que el cuerpo que se ha ido deteriorando progresivamente con el paso de los años, pues sufre alguna complicación que termine con nuestra existencia terrena. Tenemos que cuidarnos definitivamente, no dejar a un lado nuestra responsabilidad de poner un granito de arena para que otras personas de alguna u otra manera reciban información que pueda ayudarlos a llevar una vida mejor, más saludable, más consona con las circunstancias de vida actuales que han sido bastante difíciles, que son y siguen siendo bastante difíciles. Y por eso hemos venido nosotros enfocándonos en los diferentes aspectos, sí, estilos de vida saludable, enfermedades no transmisibles, enfermedades laborales, que es lo que hemos venido manejando en los últimos tiempos en nuestro programa, porque muchas veces no nos damos cuenta si no nos lo dicen, que todas estas circunstancias pudieran afectarnos, todas estas circunstancias pudieran llevar al traste con nuestra salud general y con nuestra vida. El trabajo, pues definitivamente estamos hablando de problemas laborales y hoy vamos a ver algo sobre
trabajo, bioética y derechos humanos en el siglo XXI, digamos, terminar de englobar eh, todas estas cosas que hemos venido hablando en nuestros programas anteriores y que tienen mucho que ver con las circunstancias. Y cuando usted echa una mirada al pasado, se da cuenta de que a pesar de que han mejorado las condiciones en que la gente labora, todavía existe esclavitud en el trabajo. Y hay muchos países, incluso países con mucho capital, con mucho desarrollo, pero quizás con mucha gente también, en donde la esclavitud en el trabajo sigue existiendo. No, y nos autoflagelamos y la gente cree que autoflagelarse es darse latigazos nada más. No, es martirizarse a sí mismo, es generar trastornos orgánicos, producto pues de actitudes desaforadas o fuera de lugar o atropelladas o agitadas o iracundos. Bueno, al fin y al cabo todo se agolpa en el organismo y todo produce sus efectos contrarios, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy todavía hay gente que trabaja por techo Sí, y por algo de comida, ¿ok? mm, Este, pero es indiscutible que el trabajo constituye uno de los pilares de la vida humana, sí. porque no solo asegura la subsistencia, sino que también es un espacio de identidad, dignidad y participación social. Sin embargo, repito, en el siglo XXI las condiciones laborales se encuentran atravesadas por tensiones éticas importantes, incluso jurídicas, gente que está todo el tiempo peleando por sus derechos y, por supuesto, por tensiones sociales que obligan a repensar la relación entre la productividad, los derechos humanos y la justicia. Ujú. Entonces, por eso estamos tocando en este programa este punto álgido y necesario. Ahora, en el mundo laboral, vamos a decirlo así, ha atravesado durante todos los tiempos transformaciones importantes, pero en los momentos actuales atraviesa una transformación profunda que está marcada por la globalización, la digitalización y la precarización de ciertos sectores. Por ejemplo, en los países desarrollados se observa una creciente tendencia hacia el teletrabajo, la automatización y la flexibilización de horarios. Y parece que eso fuese cómodo, pero resulta que el hecho de trabajar en la casa, de repente le dedicamos más tiempo a la cosa de lo que le dedicábamos normalmente. A eso ibas a decir, aunque estas condiciones parecen Mm. Facilitadores no condicionar, la son, sí. favorecer la conciliación entre la vida personal y laboral, Claro. también están planteando dilemas bioéticos importantes, como son la invasión de la privacidad. Ujú. Usted en su hogar, que debería ser de la parte de la vida privada, de su descanso, de su De los encuentro con la afectos, de una cantidad, familia, de sí. los afectos, ¿verdad? Consigue que hay una intensificación del control digital porque Ujú. te llaman a cualquier hora, tienes reuniones con, por Ujú. ejemplo, la gente que tiene teletrabajo en ocasiones tiene incluso de madrugada que estar despierto porque tiene una reunión con China o tiene una reunión con Europa, ¿verdad? Ajá. Y hay una difusa frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Ujú. Ahora, eso es importante porque pareciera ser una panacea, pareciera ser una mejora de las condiciones, pero en realidad se ha convertido en algo verdaderamente obstinante. Ujú. El mercado laboral mundial, por supuesto, sigue mostrando profundas desigualdades. Mientras los países de altos ingresos concentran empleos formales y con mejores condiciones, por ejemplo, en países de ingresos medios o bajos, ¿verdad? Persiste una alta informalidad que muchas veces raya hasta el 60%, según 80 está en Perú, por ejemplo. exactamente, pero vamos a más o menos una media, pero sí hay países en donde sobrepasa hasta el 80% con Sí, las cifras que tenemos del 2025. sí.
También están esos trabajos, cuando hay trabajos más o menos formales, con muy bajos salarios, con una precariedad laboral importante, con unas condiciones de verdad infrahumanas en muchos casos. Y a nivel global, se estima que cerca del 40% de las habilidades requeridas cambiarán en los próximos 5 años, lo que va a plantear, ya está planteando unos retos de adaptación de los individuos. Están Entonces, hablando, doctor, de eliminar profesiones. eso es correcto, por eso estamos hablando que hasta el 40% de las habilidades requeridas y laborales actual van a cambiar en los próximos 5 años. Ya lo Mm, tenemos encima, porque sí, estamos hablando de la Agenda 2030, bueno, en donde la inteligencia artificial o te adaptas o te vas. sí, señor. Así de, Sí. así de, Así de así, simple. Sí. así de simple, y es lamentable, pero así de simple es. Después que mucha gente ha tenido un proceso universitario en donde, bueno, mucho tiempo además de profesión que le ha dado una estabilidad en sus conocimientos e incluso gente que sigue creciendo dentro de su profesión, pues simple y llanamente, eh, si no domina las condiciones actuales de inteligencia artificial y del nuevo trabajo, Se pues anula, se anula. se anula, eso se echa al traste. Y no solo para personas que ya tenemos mucho tiempo de vida laboral, sino gente joven que apenas está comenzando, su, eh, su experiencia laboral en lo que decidió estudiar. Y así es. La bioética en el ámbito laboral, pues sigue siendo y va a tener ahorita mucho que ver con esta adaptación. La bioética tradicionalmente está vinculada, ¿verdad?, a la medicina y a la investigación científica, pero se ha expandido hacia el mundo de trabajo, ¿verdad? Sus principios, que son los de dignidad, Mm. autonomía, justicia y beneficencia, ofrecen un marco para evaluar las condiciones laborales. La explotación de la que estamos hablando, la precarización y la falta de seguridad en el trabajo no son solo problemas económicos, son dilemas éticos que cuestionan el respeto a la vida y a la integridad de las personas. En este sentido, pues, la bioética recuerda que ningún beneficio económico puede justificar la vulneración de la salud o la dignidad de los trabajadores. A eso vamos Así, con, así con es. la bioética. Pero ¿qué estamos observando, por ejemplo? En países de altos ingresos, como veníamos diciendo, hay un predominio de empleos formales con acceso a la seguridad social y mejores salarios. Sigue habiendo una alta participación en sectores de servicios avanzados, tecnología, salud, educación. Hay una menor tasa de informalidad. Los retos son el envejecimiento poblacional de estos individuos que están buscando gente joven por todas partes, ofreciendo buenas condiciones de trabajo, casas, remuneraciones, condiciones de vida mejor remunerada. En contraste con los países de ingresos medianos, en donde, como hemos dicho, hay una informalidad laboral con millones de trabajos que carecen de contratos formales, de Ujú. seguridad social y de protección legal. Que Exacto. además de eso observamos que hay explotación y bajos salarios, con una presión de cadenas globales de suministro que empuja a aceptar condiciones indignas. Doctor, La- es que hemos visto algo tan torcido en en las últimas décadas, que gente que tiene una función específica en cargos de relevancia, o sea, de conducción inclusive de países y de sociedades y de grupos laborales, o sea, se van por el sendero de la irregularidad y de la ilicitud, Eso, como eso es muy común. para ganar unos prestigios que verdaderamente a la larga lo que hacen es hundirlo definitivamente a él y a su familia y a sus seguidores. Eso es correcto. Si vamos a examinar la actitud de mucha gente con respecto al trabajo, pues lamentablemente vemos que la corrupción e incluso la corruptela Sí. es como que una marca de fábrica en muchos sitios, como que algo que estuviera ya en el ADN de las gentes. Ujú.
Buscando como la facilidad, la comodidad. Ese es el otro extremo. Las rutas oscuras. Yo he querido remarcar en este programa digamos, la indignidad en que mucha gente está trabajando, aunque sea honestamente, pero también existe ese otro polo, ese otro extremo que se ha popularizado de una manera extraordinaria en la mayoría de nuestros países. Y no estamos hablando solo de países de bajos ingresos, sino estamos hablando en países donde hay un desarrollo impresionante, pero también pues existe una corrupción impresionante. Así es. Y podemos mirar hacia países desarrollados de primer mundo y vamos a ver que muchos de sus dirigentes, sobre todo de la gente que tiene acceso al poderío económico, pues se llena sus bolsillos, mientras que el gran grueso de la población pues está pasando necesidades de alguna u otra manera. Y han aprendido hábilmente a alimentar a todo el mundo con meras consignas. Eso es correcto. Cómete este cuento que yo sigo Sí, bien y tú sigues esperando. eso es correcto, así es. Así es. Qué Entonces, barbaridad. por supuesto, todas estas circunstancias van a generar unos riesgos importantes para la salud, porque hay faltas de medidas de seguridad, exposición a sustancias nocivas y jornadas excesivas que están acabando con la salud de la gente. Yeah. Hay una debilidad institucional también porque los sistemas de inspección laboral son insuficientes, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en nuestros programas anteriores, una escasa aplicación de la legislación. Y peor aún, en los países de bajos ingresos, por ejemplo, en la parte de África subsahariana, en el Asia meridional, el predominio de empleo agrícola y de subsistencia, la informalidad laboral, como usted dice, supera el 70%, el escaso acceso a la seguridad social y una alta vulnerabilidad frente a crisis económicas, climáticas y la enfermedad. Los retos, pues, son una transición hacia empleos urbanos y diversificación productiva. La bioética, que es el tema que nos está tocando hoy, nuestros corazones, aporta principios esenciales. Primero que todo, pues, el recordar la dignidad humana. Ningún trabajador debe ser tratado como un mero recurso productivo. Ujú. La justicia, en donde la distribución equitativa de beneficios y cargas en el entorno laboral debe ser una de los nortes de quienes dirigen. La autonomía, que es el respeto a la capacidad de decisión de los trabajadores frente a condiciones que afectan su salud y vida, muchas veces se les obliga, porque sí, Mm, a trabajar en cuestiones que a lo mejor ni siquiera les interesan, pero simplemente es una sobrevivencia. En muchos mm. países vemos que la gente sobrevive. Sí, El ejemplo de Venezuela es algo impactante. Un salario mínimo de menos de $1 y con 50 bonos que le agregan de guerra, de vejez, de insularidad, de lo que se les inventa, pues pueden llegar a unos $30. Algo con lo cual no pueden vivir cuando tenemos una canasta básica que sobrepasa los $700 sí, mensuales. señor, así es. Estos Bueno, principios, pues, que estamos hablando de la bioética que nombramos, de dignidad, justicia y autonomía, se vinculan directamente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en algún momento, en el año 1966, firmaron, signaron muchos países. Este pacto internacional reconoce el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, incluyendo seguridad y remuneración adecuada. Desde una perspectiva bioética, estas desigualdades, pues por supuesto que vulneran los principios fundamentales que hemos nombrado de la dignidad humana, la justicia y la autonomía. no, y Justo, se propuso, doctor, darles carácter constitucional en casi todos los países para luego ir respetarlos. eso es correcto. Hay la Comisión Internacional del Trabajo, que definitivamente las leyes muy bellas, los acuerdos muy bellos, pero los mismos signatarios no cumplen muchas veces ni siquiera uno de esos artículos. Pero la OIT tenía relevancia permanente y se hablaba de ella, ya ni se menciona. Sí, no, porque simplemente nadie le Eh, ha hecho caso. Es algo así como lo EA y la ONU, exacto, que han llegado exactamente. a ser meros parapetos,
meros parapetos burocráticos. Sí. Lo cierto es que el trabajo no debe ser solo un medio de subsistencia, sino un espacio de realización personal y social. En alguna oportunidad en el siglo pasado, un individuo llamado Maslow, apellido Maslow, hizo una pirámide en donde para los administradores de los Sí. trabajos, en donde pues está una parte basal de la pirámide, en donde está el cubrir las necesidades básicas del individuo y así ir subiendo en sus necesidades de realización personal y social que, bueno, en realidad, pues como no se cumple mucho, eso lo vemos en muchas. Hay empresas que sí, pero hay muchas empresas, la mayoría quizás que no, en donde el fin y el objetivo principal del grupo es cómo obtener sus divisas para repartir entre los socios. Doctor, se ha puesto hasta de moda construir y luego destruir para volver a construir como un negocio. Claro, sí, por supuesto que sí. Construyo esta ciudad, luego por un conflicto determinado que me invento, la destruyo, para luego entre los dos que nos lo peleamos, invertir y seguir haciendo negocio a costa de la destrucción misma. Sí. Bueno, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones, verdad? Porque nuestro programa se caracteriza por recomendar cosas que puedan ser útiles, que puedan ser productivas, tanto para los dirigentes sindicales como para los trabajadores, que los dirigentes sindicales que la mayoría de los sitios de los países tratan de defender los derechos de los trabajadores, en algunos no, en algunos simplemente se han constituido brazos. De los gobiernos para someter mucho más a los trabajadores, pero las recomendaciones que le hacemos es que hay que fortalecer la organización colectiva. Esa. La gente cuando se une, este, cuando, cuando de alguna otra manera esa sindicalización es una herramienta eficaz para equilibrar el poder frente a empleadores y gobiernos y los trabajadores, y esto es clave para promover pues, sindicatos inclusivos que representen tanto a los trabajadores formales como a los informales. Es que ¿Eh? siempre he sido de la opinión que los sindicatos tienen que llegar a convertirse en escuelas de formación ciudadana de sus afiliados, Eso es porque correcto. por esa vía vendría una más eficiente productividad, una responsabilidad mayor en los desempeños de cada quien y una superación personal y familiar de quienes la integran. Por supuesto, y la gente de alguna u otra manera aprende a defender la salud laboral como un derecho Y la, humano. y la propia, exactamente. ¿Sí? Se exigen condiciones seguras, acceso a servicios médicos y políticas de prevención de riesgo. La bioética pues subraya que la vida y la salud no pueden ser sacrificadas en nombre de la productividad, que es una de las cosas que acabamos de nombrar. Muchas empresas están pendientes de su productividad aún a costa de maltratar a la gente que está ayudando a que esa productividad venga de verdad. Así es. Hay que aprovechar también los marcos internacionales. Existen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados de los derechos humanos como respaldos en negociaciones y litigios, pero estos instrumentos, a pesar de que ofrecen legitimidad y presión internacional, muchas veces no Se relajan, se relajan. se relajan porque los beneficios económicos que reciben muchas empresas se reparten también entre la gente que debería estar protegiendo a los trabajadores. Así es. Lamentablemente, esa es la verdad. Bueno, Hay que de todas maneras, y estos programas tienen esa intención, la formación de una conciencia crítica, lo que usted acaba de decir, capacitar a los trabajadores en la legislación laboral, en los derechos humanos, en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque el conocimiento es una herramienta de empoderamiento frente a la explotación. Usted lo acaba claro. de decir y yo de verdad digo, sí, y eso hay que hacerlo. Buscarle una utilidad verdaderamente práctica y verdaderamente prometedora para que el trabajador se sienta incluido dentro de su trabajo, con respeto y con dignidad. Hay que adaptarse a las nuevas formas de trabajo indiscutiblemente, hay que enfrentar los retos del teletrabajo, la economía de plataformas y la inteligencia artificial. Pero hay que, Los conver- pero sindicatos, hay que terminar convirtiéndolos en auténticos modelos a seguir. claro,
Así de Por sencillo. eso, los sindicatos y las empresas deben incluir en sus agendas la regulación de algoritmos, la protección de datos y la garantía de salarios justos en entornos digitales, porque eso también ahorita sigue siendo pues un Eh, peligro. Estamos Sí. viendo que la inteligencia artificial, como todas los grandes descubrimientos del hombre, la pólvora la bomba atómica, la energía Todo atómica. tiene sus pros y sus contras, todo tiene sus pros y sus Exactamente, contras, sí. exactamente. Entonces, que haya una garantía en los entornos digitales. Y por supuesto, pues construir alianzas sociales en donde deben vincularse los trabajadores con organizaciones de derechos humanos, universidades, movimientos sociales que puedan fortalecer la lucha. ¿Verdad? Y ampliar sobre todo la visibilidad ahorita que estos medios de comunicación tan enormes como las redes sociales, pues sirvan para que haya una difusión, una amplia visibilidad de las demandas de los trabajadores. Doctor, yo diría para cerrar, mostrar lo bueno y tratar de ocultar lo malo, que históricamente ya sabemos dónde han estado los males, cómo Eso evitarlos y quedarnos con lo bueno y fortalecerlo en el tiempo, así de sencillo. Y definitivamente la defensa de los derechos laborales hoy exige una mirada integral Sí, y bioética para recordar que la dignidad humana está en el centro de todo, así es, como hijos de Dios. La legislación laboral debe garantizar mecanismos de protección y los derechos humanos como un marco, digamos, universal. así El es. trabajo no puede reducirse a una simple mercancía ni a un simple factor de producción. Es un derecho humano fundamental y un espacio de dignidad. Entonces, Porque es que hay que dejar claro que no somos sujetos, no somos objetos, somos sujetos, eso es correcto, somos personas. somos Y personas. al ser personas que tenemos pues un cuerpo, alma y un espíritu, el Exacto, trabajo debe estar consono con esas características del ser humano. así es. Bueno, Entonces, yo creo que nos quedan 2 minutos, doctor. pues bueno, seguimos nosotros en nuestra lucha por dar a conocer a toda la gente estas circunstancias que, como inicialmente dije, a veces pasan desapercibidas porque la gente simplemente se conforma con sobrevivir, Sí. con lo mínimo para poder vivir. No, Entonces, y siempre son los menos los que están esforzados en que no sea así. es Y correcto. y por eso se agotan, por eso se fatigan, por eso se angustian y por eso experimentan circunstancias sobrevenidas, porque mientras está luchando y haciendo un esfuerzo para que las cosas cambien, hay otros que están empeñados en un retroceso y en un estancamiento imperdonable. Estamos viendo en las estadísticas mundiales de las enfermedades no transmisibles de las que hemos hablado, hicimos programas muy precisos Sí, de todas estas enfermedades, que el factor social, el factor estrés sigue siendo uno de los más importantes en la génesis el agravamiento inclusive de estas enfermedades, el cáncer, la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿verdad? La diabetes, que son las enfermedades, digamos, más frecuentes en el sí. mundo actual. El cáncer, Y que se aceleran, pues, producto justamente de esa vida eh, agitada y exactamente. vaya, sí. Esa Bueno, vida doctor, agitada y a veces hasta sin propósito sin que la propósito. gente vive y que le hace pues que este tránsito terreno en vez de ser algo valioso y que usted pueda dar un aporte a la humanidad, un granito de arena desde el individuo que barre la calle, ¿verdad? Que pueda hacerlo con alegría, con dignidad, porque sabe que eso va a ser el medio de subsistencia para él y su familia, ¿verdad? Pues simplemente anda angustiado y anda buscando la manera, pues, de que. ¿Por qué? También porque los medios de comunicación social, estas redes están proponiéndonos o imponiéndonos un estilo de vida que muchas veces es inalcanzable para más del 90% de la gente en el mundo. Así es. Bueno, nosotros ya creo que estamos cumpliendo con esto desde hace muchísimo tiempo. Son casi 300 programas en los que hemos insistido en eso, cómo perfeccionamos nuestra vida particular para que en la sociedad también ese espejo se refleje. Así que volvemos Bueno, a estar el próximo lunes, doctor. De verdad ha sido más que aleccionador y vamos a seguir en estos temas porque al fin y al cabo nos interesa el individuo
como ser productivo, como agente del bienestar y no como agente de la destrucción. Y aquí estaremos de nuevo el próximo lunes en otro Ojo con la Salud. Con todo gusto. Feliz semana. Bendiciones a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.